con nosotros Manuel. Buenas tardes, ¿Qué bienvenido a tal? Café Buenas con tardes. Autor y enhorabuena por el nuevo libro. Sí, el niño, yo digo, ya van 4 niños, sí, ya somos familia 4 numerosa. niños, eso hay que darle de comer. Yo ya los mando a la calle, que se busquen ellos la vida. Yo ya los mando, Directamente. como yo digo, ya se va que ya por ahí, ya se va, ya no se queda Bueno, en pues casa. es un placer volver a tenerte por aquí. Hoy presentamos un nuevo libro tuyo, Las obsesiones y el trastorno obsesivo compulsivo, una adicción al pensamiento. Oye, así de manera genérica y ahora profundizamos, Manuel, ¿qué vamos a encontrar en tu libro, en tu nuevo libro? Vale, yo espero que no sea un manual al uso, ¿no? No creo que sea un manual. A mí, yo siempre digo a mis compañeros, ¿no? En los cursos que doy y tal, posgrado, que yo tardo más o gasto más energía en tratar de entender que en intervenir. Para mí es fundamental cómo entender el trastorno, porque en mi modelo, si el trastorno existe es porque cumple algún tipo de función. O sea, hay dos, yo vengo de la biología y un lago que puede estar podrido nos puede dar mucho asco, nos puede dar mucho rechazo, pero si está podrido, ¿por qué ha ocurrido algo? O bien está en una turbera tropical, o bien está en ha habido pues se le han puesto allí desecho de una granja, lo que sea. O sea, que eso, si está así, es porque ha ocurrido algo que ha cambiado eso. Es decir, entonces tenemos que entender la mayoría de los trastornos como mecanismos de regulación emocional fallido. En otros casos son mecanismos que el sistema no puede más y se rompe. ¿Sí? Como ejemplo, ataque de pánico, fibromialgia o incluso otro tipo de trastorno. Pero en este caso sería un mecanismo de regulación emocional fallido. Entonces hay que entender qué función cumple tal. ¿Por qué está? Porque si está es porque cumple algún tipo de función. Es verdad que hay algunos TOC que son genéticos, o sea, que tienen una base genética por fallo de la dopamina, pero incluso cuando vemos ese tipo de personas que ya de muy pequeñito manifestaban conductas tipo TOC, vemos que la familia tiene también unas características particulares. Manuel, de cara también a que vayamos de una generalidad a una concreción y que nos puedan entender quizás quien no tiene ese conocimiento en profundidad. Cuando hablamos de obsesiones, ¿hablamos de algo propiamente humano o estamos hablando ya de trastornos o principios de trastornos? A Porque ver, el TOC, lo que es trastorno obsesivo compulsivo, para los legos, el trastorno es una cosa que no funciona bien, o sea, da problemas. Obsesivo es porque hay un pensamiento y compulsión, porque hay una acción que hace que yo quiera calmar o tenga miedo de que esa obsesión se vaya a dar. Bien, lo que pasa es que dentro de la obsesión hay muchos tipos. Por ejemplo, que es en mi caso, por ejemplo, yo soy obsesivo con el logro. Entonces si me planteo algo, tengo que conseguirlo. O sea, escribí un libro, subí una montaña o seducí a una mujer. O sea, ya es pi. Entonces, pero es un tipo de obsesión. Otras veces hay otras personas que son obsesivas, por ejemplo, en que tienen que encontrar la idea perfecta. Otras personas son obsesivas en que no pueden dejar de pensar una y otra vez en lo mismo. Otras personas son obsesivas en que tienen miedo de que si no hacen algo vaya a pasar algo malo. Entonces, la obsesión es adecuada en los animales. Si un animal tiene que construir un nido, en ese periodo, esa ave que tiene que construir el nido va a estar obsesionada solamente con conseguir la rama y demás. Y después la obsesión será, pues, que las crías pues, sobrevivan, ¿no? Quiere decir, hay que entender que estas son cosas que son heredadas, que en su justa medida son muy adaptativas. Pero cuando se producen en exceso o se producen en defecto es cuando tenemos la patología. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? El acumular cosas es bueno. Los castores acumulan para poder construir las madrigueras. Los animales cogen comida y la guardan para el invierno o comen ciertos alimentos en ciertas temporadas para acumular la grasa para poder sobrevivir. El limpiarse es bueno. Los gatos se pasan el día limpiándose. Tener ciertos miedos es sano porque nos permite sobrevivir. Pero en las personas que tienen estos trastornos está en exceso. Esas conductas que son adaptativas en su justa medida, todos tenemos que lavarnos, todos tenemos que guardar, todos tenemos que pensar en el futuro, en estas personas se escapa su control. Y el trastorno está relacionado con eso, con la necesidad de control. con la necesidad de control. Ajá. Qué interesante. Y en ese sentido, hacías esa diferenciación, hablando de las obsesiones, de las compulsiones. ¿Todas las personas manifiestan, digamos, por igual obsesiones y compulsiones? ¿O podríamos decir que hay personas que manifiestan más la obsesión y no tanto la compulsión? ¿O es más evidente la compulsión? ¿Hay A ver, alguna hay personas relación? que son obsesivas puras o que digamos que están obsesionadas con algo y después hay personas que, por ejemplo, tienen compulsiones mentales. Por ejemplo, piensan una y otra vez que podría ocurrir el y si tal, y si cual, y si hago esto, y si hago lo otro. Otra persona, yo qué sé, pues, una persona de campo que me decía una persona, es que mi padre hasta el día antes de morirse estaba todo el día en la huerta. Bueno, pues es una persona que le gusta la huerta y es muy compulsivo, ¿no? De que todo esté bien, que tal, y está bien, y son felices, ¿saben? Muchas personas Vaya. que les quitamos qué hacer y se deprimen. Pero el problema de estas personas, yo lo comparo en el libro con Sísifo, ¿no?
esta persona que fue castigada por los dioses, que todos los días subía una piedra a lo alto de la montaña y cuando se levantaba por la mañana la piedra otra vez estaba abajo. Las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo sienten que su esfuerzo nunca acaba de satisfacerles. No son capaces de poder parar la tarea que están haciendo, no son capaces de quedarse satisfechos. Bien lavarse las manos, bien hacer un ritual de tocar algo 3 veces, o tal. Siempre están con esa duda constante. Entonces, claro, viven con este miedo constante. Y por eso le llamo una adicción al pensamiento. Porque leyendo un autor sobre sí, eso que te gustaba a ti tanto como lo marcabas antes. El subtítulo, sí, porque marca la diferencia. Un autor que hablaba de de psiquiatría era, creo, lo leo mucho, y comentaba, me llamó mucho la atención, que personas que tenían un trastorno obsesivo compulsivo, cuando se le hacían cierto tipo de pruebas médicas, tenían el cerebro igual que una persona que consumía cocaína. Ajá. Claro, tanto el TOC como las adicciones están relacionadas con un neurotransmisor que está en el cerebro que se llama dopamina. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es lo interesante. Yo siento malestar, me preocupo de algo, pienso, el problema va a estar en que no me he lavado bien las manos, me lavo las manos y eso me calma, me siento mejor. Pero al rato viene la dichosa duda, que es, ¿y si no me la he lavado bien? ¿Y si me he tocado algo que está contaminado? Y entonces lo que hacen es que vuelven a hacerlo. Y entonces todas las conductas adictivas, al principio, producen bienestar, si no la gente no tomaría droga. Fumar, beber, tomar cocaína, al principio te hace sentirte mejor, pero con el tiempo se convierten en lo que se llaman compulsivas. Ya no me produce bienestar hacerlo, lo que ocurre es que si no lo hago me siento mal. Me siento mal. Ya no me produce bienestar fumarme el cigarro, pero si no fumo tengo mucha ansiedad. Y la cocaína, el alcohol, las compras compulsivas, ya no me produce bienestar hacerlo, lo que siento es malestar si no lo hago. Si no lo hago. Hay quien Ludopatía. puede pensar, al observar desde fuera, que esto de la compulsión, has puesto algunos ejemplos, por ejemplo, en cuestiones de limpieza o de exceso de control en determinadas cuestiones y tal, pudieran parecer que son personas como excéntricas, pero realmente son personas que pueden tener un grado de sufrimiento importante, ¿no? Y de No, claro, esa es distorsión la incluso. paradoja. Lo que yo he descubierto es que las personas por eso el modelo Parcube, ¿no? Las personas que tienen sensaciones de vacío, sensaciones de malestar, que tienen ansiedad, cuando tienen esa ansiedad o ese malestar, como no saben diferenciar bien sus emociones, y luego si quieres explico por qué, lo que van a creer es que sienten miedo. Entonces van a tratar de encontrar algo que justifique ese miedo. Ajá. Imagínate que tú sales a la calle y te desmayas, ¿no? Y tú dices, claro, ¿qué me ha pasado? Yo he tenido mucho miedo. Tengo que encontrar algo que le dé una explicación a ese miedo. Y pienso, oye, pues a lo mejor el peligro estaba en que había mucho sol, o la calle era muy ancha, o ese día hacía viento. Pero a lo mejor el problema viene, la ansiedad viene de que tu madre no te deja en paz. O tu madre está enferma en el hospital y estás preocupado por ella. Entonces yo busco una justificación. Esto es lo que hacen las personas que tienen TOC. Encuentran una justificación a esa ansiedad que tienen. Bien. Cuando hacen esto, se calman. Viene el easy. La paradoja es que al repetirlo y no calmarse, cada vez tienen más ansiedad. Y por lo tanto tienen que hacerlo más. Y por eso es adictivo. Al principio sí que les producía bienestar, pues si no, no lo repetirían. Pero a base de repetirlo, cada vez les calma menos y cada vez tienen más ansiedad y más necesidad de hacerlo. Entran en un círculo vicioso. Entonces, por Sí, eso porque... las personas que hacen, perdona, que te interrumpa, Sí, sí, terapias por favor. cognitivo-conductuales, lo primero que hacen es parada de pensamiento y parada de compulsiones, porque es que es muy adictivo. La obsesión y la compulsión es extremadamente adictiva, porque calma al principio. Pero paradójicamente lo que provoca es una necesidad cada vez mayor de tener que hacerla. Vámonos al alcohol. Yo tomo 4 whisky y me siento estupendamente, pero claro, al día siguiente estoy fatal, tengo una resaca de miedo. Y además el problema sigue estando ahí, porque lo que he hecho con el alcohol es taparlo. Entonces, para sentirme bien, ¿qué hago? Vuelvo a beber. Cuando yo 6 meses bebiendo, soy alcohólico. Y tengo 2 problemas, el problema y el alcohol. Pues con el TOC ocurre algo parecido. Interesante, qué interesante, Manuel. Mira, de hecho estabas comentando esta cuestión respecto a la ansiedad, ¿no? Y nos preguntaba, sabes que invitamos también a participar a quienes nos siguen, nos ven, pues nos comentaba Dora Cruz, preguntaba, hola, bonito día, ¿qué relación tiene la ansiedad con la obsesión? Bueno, y en parte ya has ido entrando en esa temática. No sé si quieres ampliar un poquito más o Bueno, la pasamos ansiedad también es a... una manifestación de nuestro cuerpo, del sistema nervioso autónomo, para avisar al cerebro que estamos en peligro. Ansiedad no es ansiedad por tenerte en mis brazos, que también. Ansiedad es cualquier señal que me produzca malestar, que puede ser, no va a gustar esta charla, el libro no se va a vender, no voy a poder pagar la hipoteca, o me he dejado la comida ahí y se me ha olvidado apagarla del fuego. Es decir, que ansiedad es por una manifestación que hace nuestro cuerpo a nuestro cerebro de, oye, hay algo que está funcionando mal, que es peligroso. A no ser que haya algo orgánico, hablo de ansiedad psicológica. Sí, 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 sí.
¿Qué ocurre? Que a menudo la mayoría de las patologías vienen determinadas porque lo que hago para calmar esa ansiedad lo que provoca es más ansiedad. ¿Por qué? Porque son acciones, bien sean drogas, bien sea el TOC, bien sea con la comida, que a corto plazo me producen bienestar, pero a medio plazo cada vez producen más ansiedad y por lo tanto más necesidad de repetir y hacer lo mismo. Entonces, las personas que tienen TOC, lo que ocurre es que tienen las áreas corticales, las áreas frontales del pensamiento muy, muy desarrolladas. Entonces, cuando tienen ansiedad, se regulan pensando. Pero ese pensamiento les pone más nervioso, les provoca más ansiedad y tienen que pensar más. Y por eso entran en ese círculo vicioso de tipo Sísifo, ¿no? Por eso las obsesiones y el TOC están muy relacionados con problemas en la infancia. En la infancia. Mira, de alguna manera Dora, con sus cuestiones, nos va también un poco señalando desde su inquietud partes del camino, porque en ese siguiente comentario nos decía, las personas con TDA pueden también tener TOC. Claro, es que el TOC hay un modelo que... Aquí hay dos cosas que hay que entender. El TDA es un trastorno de atención o puede ser también de hiperactividad. Los niños que tienen ansiedad generalmente tienen el trastorno de ansiedad e hiperactivación. Es rarísimo que un niño de 8 años tenga conductas hipersexuales, a no ser que haya sido abusado. Es rarísimo que tome cocaína. Es rarísimo que sea delincuente. O sea, ¿por qué? Porque los niños con la edad esa solamente pueden tener conductas, trastornos de comportamiento que son el TDAH. Y algunos ya empiezan a manifestar tipo TOC. Pero cuando llega a la adolescencia, el 80% de las patologías aparecen en la adolescencia. Por los cambios cerebrales y también porque tienen mucha más autonomía. Y el deseo sexual y una serie de circunstancias. Ahí es donde empiezan a aparecer casi siempre los problemas alimenticios, aparece mucho más el TOC, y las conductas son mucho más bizarras, más complejas, ya se vuelven extremadamente retraídos o extremadamente agresivos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el trastorno es un mecanismo de regulación emocional. Entonces, claro que puedo tener varios trastornos al mismo tiempo. Yo puedo tener anorexia y TOC. De hecho, la anorexia es un tipo de TOC, porque la persona anoréxica está asociada con que está gorda y está controlando constantemente la ingesta y mide las calorías, se van a hacer deporte, se pesa. Eso es un TOC. Un celópata es una persona que tiene miedo de que la otra persona le engañe y está comprobando constantemente que no le engañe. Eso es un TOC. Una persona que está obsesionada con que está enfermo y que el médico no le consigue diagnosticar lo que le pasa porque tiene mucha ansiedad, es un TOC. Es decir, el TOC realmente es que está en casi todo. Entonces, claro, este modelo que hemos creado de diagnóstico en función de una serie de síntomas nos da este problema. Se queda cortino. Y bueno, en ese sentido también esa obra que tú has escrito para Descleve Brouwer, ¿verdad? Las obsesiones y el trastorno obsesivo-compulsivo, una adicción al pensamiento, parte también de tu modelo Parcube de intervención. Para los que estamos ahora aquí, los que puedan vernos luego, refréscanos, por favor, tu modelo Parcube. Bueno, el modelo muy básico está basado en que los traumas, situaciones que se dan en la infancia relacionadas con las figuras de apego, que es lo que llamamos pánico, conexión o apego, es decir, esas relaciones que tenemos produce una necesidad de, a ver, si el niño nace y la situación produce confort, el desarrollo neuronal va a ser el adecuado y el desarrollo fisiológico y el desarrollo emocional va a ser adecuado, ¿no? Igual que si un niño come adecuadamente, pero imagínate un niño que no come o un niño que se le da mucha comida, el cuerpo se va a quedar extremadamente delgado con raquitismo o va a tener obesidad. Pues al cerebro le ocurre igual, necesita una cantidad de información y se necesita sobre todo que esa información sea adecuada a la capacidad que tiene. Si eso no se produce de un modo adecuado, el niño se va a tener que esforzar en comportarse de un modo que no es el adecuado para un niño. Bien cuidando de los padres, bien evitando las relaciones con los padres, bien sobreexigiéndose mucho, bien teniendo mucha ansiedad, lo que sea. ¿Y esto qué ocurre? Que a los 8 años es el momento de nuestra vida, 6, 7 años, 8, que tenemos más neuronas en toda nuestra vida. A partir de ahí las neuronas empiezan a morirse. Esto es lo que se llama la poda neuronal. Entonces, claro, lo que aprendemos en esos primeros años de vida es lo que sabemos y cada vez lo sabemos más, porque cada vez tenemos menos neuronas. Producir aprendizaje nuevo a partir de esa edad es muy difícil y se entiende muy bien con un idioma. Un niño de 5 años, el padre le habla en inglés, la madre en francés y el niño habla 2 idiomas perfectamente. Pero si tú con 14 años te pones a aprender un idioma, siempre va a tener acento. Entonces, ¿qué ocurre? Esos aprendizajes emocionales que aparecen en la infancia, que si son adecuados, pues producen un apego seguro, pero si no son adecuados, producen una necesidad de sobreesfuerzo para poder relacionarse con los cuidadores, va a hacer que cuando llega a la adolescencia va a tener que sobreesforzarse para relacionarse con los demás, porque no vas a hacerlo bien. Y además lo que era adecuado con sus cuidadores, a lo mejor ya no es adecuado con los compañeros. Mi papá era muy bueno, saca muy buenas notas, pero con los compañeros hay que ser divertido. Y esto va a generar esa ansiedad, va a generar miedo, va a generar rabia, una rabia que puede ir hacia afuera o hacia adentro. Los TOC, el 99% de las veces, va a ir hacia adentro, va a relacionarse con culpa y va a dar lugar a dos emociones interpersonales que son muy necesarias, pero que en este tipo de personas se ven muy exageradas.
que son la culpa y la vergüenza. Entonces, lo que yo trato de entender en la psicopatología es qué emoción predomina en la persona y cómo gestiona esas emociones disfuncionales cuando son disfuncionales. Y las personas con TOC generalmente predomina con mucho la culpa y el miedo. En algunos casos la vergüenza, pero casi siempre vamos a encontrar en las personas con TOC mucha culpa y muchísimo miedo. Y planteo esa pregunta y responde en la profundidad que consideres, Manuel. Será bienvenida. ¿Puede una persona, en este caso y en la línea de lo que estás comentando, entonces, en una situación de TOC que no termina de regular, de gestionar adecuadamente, caer en un estado en el tiempo de indefensión y desarrollar otro tipo de trastornos que tengan que ver, por ejemplo, con el ánimo, incluso desarrollar una depresión? Claro, imagínate que tú tienes TOC mucho tiempo. Eso supone un desgaste enorme a tu organismo, porque es agotador tener TOC. Las personas que tienen TOC sufren mucho, pobrecito. Muchísimos acaban con depresión. Otros acaban con adicciones porque toman alcohol u otras drogas para poder salirse de sí mismo. Fíjate que en el TOC lo que yo busco es tener control. En la adicción lo que busco es perder el control. Entonces, a lo mejor estoy toda la semana con un control excesivo en el TOC, que también puede ser en otras cosas. Cuando llega el fin de semana, lo que necesito es perder el control. Entonces, me emborracho o me drogo, lo que sea. O a conductas de riesgo para perder el control, para salirme de mí. Porque las personas con TOC están constantemente revisándose su comportamiento, su pensamiento, sus miedos. Y la persona que vive con TOC, su entorno más cercano, ¿de qué manera le impacta o suele impactar este trastorno en sus allegados, parejas, familia, hijos, incluso en el entorno de trabajo? Suele Vamos ser a algo que... preguntarnos cómo su familia y allegados influyen en la persona que tiene TOC. Porque la mayoría de los TOC, excepto unos pocos, son genéticos y ya influyen mucho, viene muy determinado por las situaciones de la infancia de apego y de cómo los familiares han actuado. Mira, me encantaría escribir una maestra, no lo consigo. Me encantaría conseguir escribir como estos autores del siglo XIX, Dostoyevsky, Tolstoy, Zola, Clarín, que describían la psicología humana de una forma tan maravillosa, ¿no? Tan maravillosa. No lo consigo. Pero bueno, intento encontrar ese puente entre la medicina y el arte y ahí estoy, ¿no? Y pongo un texto de Muñoz Molina de su libro Volver a dónde, que a mí me encanta. Y no sé si lo tengo por aquí, incluso te lo puedo leer, me parece precioso. Sí, Creo que por favor, claro. yo, bueno, estoy enamorado de Muñoz Molina de forma simbólica. Sí, aquí lo tengo. Lo leo con mi poca prosa, pero lo intentaré hacer lo mejor posible. Los niños sienten como una sombra la responsabilidad de proteger a sus padres. Debajo de la fortaleza benéfica que lo ampara, el niño tiene la intuición animal de la vulnerabilidad de su padre y de su madre. La intuye, pero no se la puede explicar, y eso la agobia más, porque él sabe que no puede hacer nada, que el influjo mágico que le sería necesario no está a su alcance. ¿Te acuerdas cuando hablaba de que los niños con TOC, los adultos con TOC también, tienen mucho miedo y mucha culpa? Cuando estos niños tienen ansiedad de pequeños, son niños que se regulan pensando. Se van a dormir, no pueden dormir, tienen ansiedad, pero los padres no están ahí para poder calmarlos cuando van a dormir. Y entonces se duermen pensando. Mi abuela me decía mucho, Lala, no puedo dormir. Y dice, bueno, pues cuenta ovejita o reza al niño Jesús. Y yo me dormía, porque el pensamiento calma. Pero en estas personas el pensamiento se hiperdesarrolla. Entonces tienen un sistema emocional muy defectuoso y un sistema cognitivo hiperdesarrollado. Entonces todos tratan de arreglarlo con el pensamiento y lo que es más importante, con la justicia. Con la justicia. Claro, esta zona de aquí es la que desarrolla el sentido del ser humano. Ningún león, ningún tigre, ningún águila es justo. Solo el ser humano puede ser justo. Con lo cual están obsesionados con la justicia. La justicia conecta con la culpa. Entonces, estos niños que sienten ese miedo y esos cuidadores que no son capaces de calmarlo, se regulan a través de su pensamiento y sienten mucha ansiedad. Y cuando son pequeños les pregunto, siempre me dicen porque de pequeños no dormían bien, que tenían miedo de que sus padres se murieran, que tenían miedo de que aparecieran monstruos, tal. ¿Y qué hacen? Van a hacer rituales para poder calmarse. Papá, ¿vas a venir a casa? Mamá, ¿vosotros vais a separar? ¿Vosotros vais a morir? ¿Vosotros tuvisteis sexo para tenerme? Es decir, todo tiene que ser como muy tal, ¿no? Y entonces empiezan a regularse con ese pensamiento y empiezan a hacer rituales de todo tipo. Hay muchos tipos de TOC, como he dicho antes. A veces esa forma de regularse está ahí, está latente, pero si hay un trastorno en la edad adulta, a los 30, 40, 50 años, porque hay una muerte, un divorcio, una ruina económica, algo grave, entonces salta y empiezan a desarrollar un TOC muy tarde. Nunca han tenido TOC y desarrollan TOC con 30, 40 años. Y es por esto, porque ese mecanismo de regulación está ahí, pero bueno, más o menos se podía manejar. Pero en ese momento estalla, que es lo que yo llamo un mini TOC.
Y recuerdo un paciente que vino a verme, ¿no? Y venía asesinado por una mujer, una cosa que su mujer hizo hace 27 años. Y él decía, bueno, yo sé que no tiene ningún sentido. Si yo tenía muchas más novias que mi mujer la pobre tal, y la tendrás machacada. Y dice, bueno, la dejo vivir. Y digo, ¿ha pasado algo reciente que te haya traumatizado? Y dice, mi hermano murió en el hospital donde yo trabajaba. Es mejor pensar que hizo mi mujer hace 27 años, pensar que yo tengo la culpa de la muerte de mi hermano. Vaya. Mientras más pensaba en lo que había hecho su mujer, más tenía que pensar lo más adicto se hacía eso y menos se enfrentaba al problema real, que era la muerte de su hermano. Sí, Con lo cual el y la psicólogo culpa que pudiera conllevar, claro, efectivamente. y el miedo. Y el psicólogo que es un puñetero, pues te puedes imaginar que nunca jamás hablamos de su mujer, estuvimos como 6 meses en terapia, nunca me enteré de qué pasó y todo el rato trabajamos con lo que había pasado con su hermano, claro. Y mejoró mucho. Qué bueno, qué bueno. Aunque hay ese componente, esa fuerza genética tan importante, ¿verdad? Pudiera la cultura también con sus valores, incluso los modelos educativos que han Sí, estado sí, quizás sin duda, predominando la parte cognitiva, el sin pensar, el duda, entender, el otorgar sin significado, duda. quizás alejarnos más de lo perceptivo, lo sensitivo, Sí, por ejemplo, que también eso pueda ser caldo de cultivo. el juego, por supuesto, el juego es lo que es más importante en el ser humano a nivel social, es el juego. O sea, en el juego es donde todos los animales aprenden cuando sean adolescentes cómo cazar y cómo reproducirse. El juego es lo más importante que tenemos a nivel emocional. Si no hay juegos de todo tipo, lo que se va a crear es una hiperactivación de las áreas corticales con desactivación de las áreas emocionales. Y no es casualidad que estamos teniendo esta plaga de autolesiones, trastorno obsesivo y conflicto de identidad sexual en adolescentes ahora. Es que son adolescentes que no han jugado, donde estaban todo el día con pantalla, donde viven en pisos donde están encerrados y no juegan con otros niños, y donde los padres hay una mezcla muy extraña de sobreprotección y sobreexigencia. O sea, le llevamos a todo sitio en coche, pero le decimos constantemente lo que tienen que hacer. Y entonces no dejamos coger el autobús, no dejamos equivocarse, no dejamos tal, pero sí lo llevamos a ballet, a piano, que saquen buenas notas, que después viene la selectividad, los mandamos a Inglaterra. Yo el primero, no pongo a nadie Sí, de... sí, ahí terminamos cayendo todos de una u otra manera, efectivamente. Y entonces los niños, claro, no han jugado. Y cuando no juegan, llegan a la adolescencia, no saben relacionarse con otros chavales, con otros adolescentes, porque nunca han tenido esa conexión emocional tan necesaria. Sí, produce una hiperactivación de las áreas corticales, sí. Corticales. Fíjate, si tuviéramos una guerra, lo que se crearía sería una hiperactivación de la parte emocional donde hay que sobrevivir a cualquier precio. ¿Sí? Donde la impulsividad sería recompensada, donde la agresividad sería recompensada, donde se recompensaría... Pero en esta sociedad que estamos creando, lo que se recompensa es una hiperactivación del área cognitiva. Por eso también hay tanto abuso de drogas, porque la gente necesita perder el control, porque estamos toda la semana trabajando como locos, estamos todo el día con 17.000 WhatsApp, con 30.000 entrevistas tú, y claro, al final llega un momento que dices, es que no puedo más, entonces tienes que hacer algo para perder el control. Tomar medicación, o tomar alcohol, o irte al campo, hacer algo. Sí, o dicho de una manera que quizás resta importancia a lo que está aconteciendo, ¿no? Lo hago solo para relajarme puntualmente, ¿no? Que suena, Y como está más, bien, suena como más comedido que perder el es control. terapéutico, pero fíjate que si vamos a un de discoteca, o vamos a un restaurante, o vamos a tal, yo mismo, mi hija ha venido hoy, que hace tiempo que no la veía, y pongo el telediario. Fíjate que no estamos con los otros. Estamos en el partido, o que está bien, ¿eh? O sea, se ha perdido esa parte de sobremesa, ¿no? De reírnos, de comer, de charlar, tal. O tomo alcohol, o me voy a una discoteca donde el ruido es enorme y no tengo que hablar con nadie, y me emborracho y termino con cualquier persona allí esta noche durmiendo. Sí. El otro día lo comentaba en un post, ¿no? Antes había muchísimo trauma en España y en muchos países, ¿no? Y bueno, se podía explicar porque vivíamos en una dictadura, porque había poca cultura, la situación económica era pues de pasar hambre realmente, ¿no? Lo sorprendente es que en una situación, una sociedad con este crecimiento económico, con salud universal y con educación universal, los traumas estén multiplicándose por 10. Y nos tiene que hacer reflexionar qué está ocurriendo. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo esa parte de apego, de conexión, de juego, y hay una hiperactivación de las áreas corticales que lleva pues, un montón de trastornos de tipo TOC, obsesivo y demás. Ya lo decía Goya, ¿no? Que los sueños de la razón producen monstruos. No lo conocía la frase, pero me ha encantado. Me ha encantado. Manuel, interesantísimo. Mira, Dora sigue ahí. Que fue a la Villa del Sordo y tal, decía, los sueños de la razón producen monstruos. Fantástica. Me la quedo, ¿eh?
Mira, te comentaba, Dora nos comenta también desde su curiosidad y comparto contigo y quizás a veces está ese límite que no terminamos de definir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un trastorno de ansiedad y el TOC? Ansiedad es malestar a nivel físico. Te duele la barriga, te duele el pecho, te duele la garganta. El trastorno obsesivo compulsivo es, hay un miedo, hay una obsesión, percibo que hay algo que tengo que lograr y que no lo consigo. ¿Sí? Puede ser no conseguir una chica, la pareja que me ama, puede ser no tengo miedo de no haberme lavado bien las manos, tengo miedo de que el banco me pase un recibo y no te dieron la cuenta. Y la compulsión es la comprobación que hacemos de que ese miedo no se va a hacer realidad. ¿Vale? Entonces el TOC es una conducta, la ansiedad es simplemente algo somático, es algo sensorial. Efectivamente. Lo que pasa es que en el TOC hay dos tipos. Hay un TOC, que es que yo tengo miedo a no hacer las cosas bien y que ocurra algo que escapa de mi control, que es un TOC típico, pero puede también ocurrir que tenga yo miedo de ser yo el que pierda el control y haga daño a alguien o me haga daño yo. Y entonces le llamamos fobia al impulso. Pero es más o menos igual. Es un miedo a no tener el control, a que ocurra algo que escapa a mi control. Entonces puedo matar a mi hijo con un cuchillo, asesinar a mi pareja o tirarme por un puente o coger el coche y tirarme por el puente. Tengo miedo de coger el coche y tirarme por el puente. Eso también sería una forma de TOC. Pero en la cual soy yo el que tengo miedo de hacer algo, ¿sí? De forma impulsiva, que me haga daño yo a los demás. O en el TOC, es miedo de no hacer las cosas bien y entonces le pase algo malo a mí o a los demás. Y en ambos la base es la rabia. Es una rabia inhibida, siempre. Entonces, en el modelo Parcube lo que hacemos es ayudar a esa persona que pueda expresar esa rabia, pueda manifestarla y entonces manifestando la rabia se regula. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños, como explicaba antes, tenían miedo, no podían expresar la rabia. Porque los cuidadores no eran receptivos, porque eran muy rígidos, porque tenían depresiones, por lo que sea. Y entonces esos niños sienten ese miedo de no poder ayudar. Tal. Entonces, como nunca le he enseñado a diferenciar el miedo de la rabia, y el miedo y la rabia, fíjate que neurobiológicamente se parecen mucho, son casi idénticas, la única diferencia es a nivel del sistema simpático, que el miedo está pensado para huir y la rabia está pensada para atacar. Pero lo demás son idénticas. Entonces, este tipo de niños que producen ansiedad a las dos, no la diferencia cuando tienen rabia, creen que tienen miedo. Entonces buscan algo que le dé una explicación a ese miedo. Y si no me lavo bien las manos, y si estoy enfermo, el médico no lo ha visto, y si cojo el cuchillo y mato a Bruno, en fin, ya te he matado. Bueno, interesantísimo, Dora. Creo que ahí quedó también respondida esa curiosidad que tenías. Es verdad que, aunque estamos hablando, o estás poniendo ejemplos sobre la mesa, mejor dicho, y algunos con elementos pues un tanto llamativos, excéntricos, que alguien puede pensar, bueno, va, qué excentricidad o qué conducta tan extraña, tal, podemos reconocer quizás que hay algo que no funciona bien. Lo digo porque a veces el TOC también se muestra de una manera muy sutil, ¿no? Estaba pensando en esos profesionales que realmente pues desde el miedo a la no valoración o al no desarrollo en su carrera profesional se entregan, por ejemplo, a valores que defienden como no, soy una persona perfeccionista y necesito que esté todo bajo control, perfecto, que todo salga bien tal y cual, y eso por su entorno se refuerza y se valora, y la empresa ha encantado de tener a ese profesional que se parte ahí el pecho y echa las horas. Niños que están todo el día revisando si han hecho bien los apuntes o si han guardado todos los libros en la maleta y los padres le refuerzan, ¿no? A ver, a ti te da un infarto mañana y estás comprobando todo el día las pulsaciones, pues es lógico, tienes miedo de que te dé otro infarto. Y al final puedes ser terrible porque puedes desarrollar un TOC, pero tiene hasta cierto punto grado de lógica, ¿no? Hay que entender que el TOC tiene una base normativa. El problema es cuando se hace en exceso. Entonces, claro, al final estoy con miedo de que mi jefe me regañe y me eche del trabajo. Pues, es lógico. O sea, si no tienes para comer y además tienes 3 hijos, pues es lógico que tengas ese miedo, ¿no? Y es lógico que te obsesiones, ¿no? Y habrá que ayudarte con los que tienes más que puedas. Pero después, bueno, hay TOC que son muy bizarros, como la celopatía o cierto tipo de hipocondria, o estos TOC de acumulación o de limpieza. Sí. Entonces hay que entender el TOC no como algo blanco o negro, es algo dimensional. Y al final, para mí, la definición de trastorno psicológico es algo que me perjudica a mí o perjudica a los demás. Entonces, en el momento que hay algo que decir, para mí eso es el trastorno. Sería como ese elemento a tener en cuenta para decir, oye, quizás necesito ayuda o quizás necesitas ayuda, ¿no? Nos está afectando, te está afectando. Y dentro de eso tenemos dos tipos de trastornos. Trastorno de conducta, como el TOC, o trastorno de personalidad. Que fíjate que hay una personalidad que se llama obsesiva-compulsiva, que es distinto del trastorno obsesivo-compulsivo, como le ponemos nombre a tantas cosas. Y la personalidad obsesiva-compulsiva es la personalidad rígida, anancástica, que en el libro hablo de la película de Ingmar Bergman, Fanny Alexander, que es una película preciosa, que la madre que se queda viuda se casa con este hombre que es un pastor protestante, que supuestamente lo va a cuidar y lo que es una persona rígida, extremadamente metódica, obsesionada con el pecado, ¿no? Que eso sería una personalidad obsesiva compulsiva, en la cual no hay ninguna duda. Mientras que el TOC duda constantemente,
las personalidades anancásticas o obsesivas compulsivas no dudan de nada. Entonces todo tiene que ser de esa manera, ¿no? Recuerdo una película que se llamaba La Guerra de Papás, muy antigua, ¿no? Y los años, la transición, ¿no? Y había un personaje, ¿no? Con el bigotito y tal, la foto de Franco detrás, y decía, mis pensamientos son correctos, luego mis acciones deben ser correctas, ¿verdad? Esto sería como piensa la personalidad anancástica, es decir, no hay diferencia entre lo que pienso y hago, o sea, todo está bien hecho. Y eso lleva a una rigidez, bueno, los grandes dictadores de la historia han sido así, ¿no? Personalidades como Stalin, Lenin, Franco, Fidel Castro, o sea, no solo objetivo y no importa lo que tenga que hacer para conseguir mi objetivo. En este modelo de trabajo psicoterapéutico, ¿tiene cabida utilizar medidas coayudantes como puedan ser enfoques farmacológicos Hombre, o por no son supuesto. necesarios? A ver, cuando una persona sufre hay que ayudarle. O sea, es como no sé, cómo decírtelo, como operar a alguien, o sea, es que es innecesario. Si a una persona que se opera le damos un calmante para que no le duela. Es que cuando una persona tiene muchísima ansiedad, sufre tanto que hay que bajarle la ansiedad, es que si no, no puedes trabajar. Entonces, por supuesto que hay que hacerlo y después se te retirará. Yo no soy muy biologicista, es decir, creo que la medicación es súper necesaria, pero creo que también abusamos mucho de ella. Y probablemente también estemos abusando mucho de la psicoterapia. Pero bueno, eso da para otro debate. Ese da para otro café con otro. Sí, lo que pasa es que, por supuesto, yo lo que creo que tiene bueno mi modelo es que integra a todos los modelos. O sea, yo sí, en el libro creo que lo pongo una frase del Evangelio, creo que es un San Mateo. Yo no he venido a derogar la ley, he venido a instaurarla, ¿no? Entonces, yo no vengo a cambiar lo que se ha hecho, yo vengo a poder aportar cosas nuevas y sobre todo a crear modelos que sean integradores, o sea, poder unir la neurobiología con los modelos cognitivo-conductuales, con los modelos más psicodinámicos, con modelos sistémicos, por supuesto con la farmacología, es decir, creo que esta separación entre modelos que hace la psicología es nefasta, o sea, los médicos no hacen esto. Porque hemos de renunciar a tantos recursos que realmente hay muy eficaces y que nos aportan diferentes, efectivamente, Porque perspectivas. provenimos de la filosofía. O sea, hasta hace 4 días la psicología era una ciencia. De hecho, la psicología se sigue dando en el instituto, la dan los profesores de filosofía. No ha sido hasta hace poco casi una ciencia de salud y no nos conseguimos acomodar a esos aspectos de ciencia de la salud porque el ser humano es extremadamente complejo, ¿no? Entonces hemos dado a modelos gestálticos, cognitivo-conductuales, psicoanalíticos, bla, 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 o el mío, en el cual parece que si estás en un modelo, entonces si tocas algo del otro ya estás haciendo una herejía. ¿Sabes? Es como ser protestante y una iglesia católica, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Y es absurdo. O sea, yo me... Sí, creo que poco a poco eso va cambiando, aunque las raíces son aún profundas, pero es verdad que siempre he sentido que me miraban la matrícula. Cuando expresaba opinión o tal, era, a ver, ¿de dónde viene este? A ver. No será psicoanalista. Y claro, el modelo que impera en la universidad, por lo menos la española, ¿no? Es un modelo Sí, cognitivo-conductual que es verdad que es replicable, que es científico, porque los otros modelos, bueno, tienen más problemas para poder demostrarlo. Yo soy biólogo, ¿eh? Y entonces a sí, científico sí, no sí, me sí. gana nadie. Pero en psicología la ciencia, bueno, es una ciencia más empírica, no es una ciencia experimental, porque no podemos coger a un niño y dejarlo sin que hablar con su padre 5 años para ver qué ocurre. A ver qué pasa. Claro. Entonces, claro, esto nos da estos problemas, pero es absurdo, o sea, no puede ser. O sea, y entonces si dan... Bueno, no sé. A mí, yo creo que mis libros, como te dije antes, que además son autobiográficos, porque yo trato de entender qué me ocurre a mí, creo que tratan de ser integradores, tratan de beber de muchas corrientes. Y si ves el capítulo, no recuerdo, el 8 o 9, que es el triángulo del trauma, verás que incluyo técnicas psicodinámicas, incluyo técnicas cognitivo-conductuales, hablo de farmacología, efectivamente, hablo de tal, sí. Entonces yo trato de integrar diferentes modelos, es que esto es de locos, absurdo. O sea, tú imagínate un ecólogo que no se hable con el botánico, no se hable con el zoólogo y no se hable con el químico que tiene que analizar el agua. O sea, es que estamos locos. No hay sentido ninguno. El ecólogo recoge la información de cada uno de ellos y la integra y dice, señores, aquí tenemos un lago, el lago está podrido porque hay mucha Escherichia coli y seguramente alguien está echando porquería, ¿no? Y fíjate que están saliendo unas algas que el botánico me ha dicho que son cianoficias y que indicarían contaminación y que si no las quitamos pues van a salir más. Pues no, en psicología no. En psicología yo solo miro las plantas que hay y según eso ya tengo que entender cómo está el lago, ¿no? En tu libro, Manuel, en la parte de los agradecimientos, haces agradecimientos a personas queridas, colaboradores, personas de la propia editorial y demás, y finalmente haces un agradecimiento a Sharon y Brian Eckstein, ¿verdad? Creadores de las cartas Heiner Active. Y me gustaría entender un poquito más qué aportan estas cartas, por qué las has metido en tu libro. Bueno, yo soy un poco osado y entonces las puse. Y entonces Manuel Olo Guerrero, que es el jefe de edición de Desclea, que quiero mucho y me soporta con mucha paciencia, me
me dijo, ¿y el copyright? Y dije, vale. Entonces ya les escribí y estos señores pues inmediatamente me dieron el sí al día siguiente y dijeron que sí, que fantástico y tal. Y bueno, pues lógicamente pues lo pongo por agradecimiento. Las cartas Interactive son unas cartas que están basadas en modelos junguianos, de terapia junguiana, en arquetipos. Y las uso mucho para entender los diferentes tipos de personalidad. Entonces, esas cartas, lo que hago yo es que le pido al paciente que elija 7, 8 cartas y cada una de esas cartas que me explique por qué la ha elegido. Entonces, voy a su personalidad, a diferentes aspectos de su personalidad. Son cartas que utilizan el modelo de IFS, del sistema interno familiar. Yo las uso a mi manera, pero me parece una herramienta importantísima para poder entrar en ese mundo emocional que es tan importante. Porque no olvidemos que, yo siempre se lo digo a mis compañeros cuando doy cursos, ¿no? No os creáis lo que os dicen los pacientes. No porque sean mentirosos o quieran engañar, sino porque van a contar lo que se dicen ellos. Claro. Y lo que se dicen ellos probablemente es lo que le lleva al trastorno. Entonces vamos a tratar de entender qué hay detrás de eso. Entonces con las cartas Interactive se entra muy bien en los diferentes aspectos de las personalidades, en esas emociones, ¿no? En la conexión, en el miedo, en la rabia, en la culpa, la vergüenza, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues me parece una aportación también de mucho valor, ¿no? A este libro que nos presentas hoy. Hay otro libro que ya está escrito, lo escribí bajando al Amazonas, me fui este verano al Amazonas. El Amazonas es un sitio muy aburrido, no vayáis. Pero bueno, estuve 5 días en un barco allí. Nunca lo hubiera pensado. Es muy aburrido, no ves nada. O sea, estás en el barco y ahí no ves nada, ni pájaros, ni nada, ni peces, ni nada. Es una hamaca, 4 o 5 días. Entonces, bueno, ya me obligué a terminar el libro. Y ahí pongo las cartas Tandú, que, bueno, ya soy previsor y ya he pedido permiso antes. Y son de pareja, entonces igual. Entonces coge esas cartas que son pareja, porque el siguiente libro es de pareja. Y les pregunto, oye, coge las cartas que expliquen cómo te sientes tú con tu marido, o con tu madre, o con tu hijo, ¿no? Y entonces esas cartas también ayudan a simbolizar esos aspectos, ¿no? Subjetivos, ¿no? De las relaciones. Pues las cartas estas Interactive ayudan a identificar esos aspectos subjetivos de la personalidad. Qué bueno. Mira, Manuel, voy a compartir contigo, no sé si lo ves ahí lo lanzamos, este comentario de Desiree Escane. Buenas tardes. Nos pasamos el día haciendo scroll en redes sociales, el impulso de deslizar. ¿Cómo nos defendemos cuando es la propia sociedad la que fomenta el TOC? Gracias. Gracias por decirme que era un scroll, porque estamos con tantos anglicismos que yo ya me pierdo. Gracias. Es muy adictivo. A mí me preocupa mucho esto a nivel personal. Yo cuando empecé con las redes sociales, empecé con entusiasmo, ponía cosas personales, ya no lo hago. Después en el Facebook tenía una página profesional donde ponía textos bastante largos, donde tenía mucho éxito. Y esos textos ya la gente no los lee. Hemos pasado ahora a que todos sean imágenes. Sí, y creo que cada vez estamos más saturados de información y por lo tanto lo que requerimos es cosas que sean más visuales y que no nos exijan tanto esfuerzo. Pero claro, esto es un problema porque impiden la reflexión. Entonces, claro, el pasar imágenes es súper adictivo. ¿Sí? Es muy adictivo, el cerebro lo ve y tal, pero inmediatamente pasamos otra. Entonces, claro, nunca se acaba de saturar, pero tampoco nos nutre. Cuidado. Lo deja agotado. Para el cerebro es un esfuerzo enorme. Y yo creo que está un poco en esa línea de Bauman, ¿no? Que es un sociólogo inglés, bueno, que estuvo prisionero en los campos de concentración nazi y después lo cogieron los comunistas, estas personas, bueno, un genio, ¿no? Que habla de la sociedad líquida, ¿no? Él tiene un libro que es Amor líquido, tengo por ahí otro que me estoy leyendo que es Maldad líquida, ¿no? Vida líquida. Y creo que tiene razón, vivimos en un mundo que es líquido, en el cual todo transcurre de una forma muy rápida y que no perdura, nada es sólido. Entonces creo que este modelo que estamos teniendo de que todo sea rápido, las historias de Instagram solo duran un día, en TikTok pones un vídeo solo dura un día, y fíjate que en un vídeo ves a una persona bailando, es absurdo, pero ahí va su... Entonces creo que va en relación con algo que es más generalizado, con lo que yo llamo el modelo IKEA, ¿no? Es algo que me cuesta poco, que no valoro porque no me ha costado mucho, que si se rompe lo puedo reemplazar fácilmente. Mi abuela tenía un mueble de caoba porque costó muy caro, era muy bueno y además se revalorizaba con el tiempo. Un mueble de caoba cada vez valía más, un mueble de Ikea cada vez vale menos, ¿no? Pero lleva esto al amor, lleva esto a las redes sociales, lleva esto a las relaciones, lleva esto a los trabajos, lleva esto. Y entonces, bueno, el capitalismo nos empuja a esta vida líquida, que el capitalismo es necesario, pero que tenemos que aprender quizás tengamos que aprender a vivir de otra manera. Quizás nos tengamos que dar un tortazo gordo para poder empezar a aprender a vivir de otra manera. Porque es todo muy superficial, muy rápido, muy voluble, muy volátil, muy líquido. Y esto es una de las cosas, ¿no? O sea, porque es muy adictivo. Os supone poco esfuerzo, pero tampoco me aporta nada. Cuando eso va en contra de lo que es la base del ser humano. O sea, lo que genera autoestima, lo que genera valores es lo que me cuesta esfuerzo y comparto. Sí, a mí personalmente, esto es personal, estoy harto.
O sea, estoy completamente harto. O sea, tardo más tiempo en generar contenido que tal. Y a mí me Eso gusta es. escribir, pero al final estás prisionero, bueno, pues tienes que poner cosas en Instagram, tienes que poner cosas en Facebook, tienes que... Me niego a salir bailando, ya eso, porque además otra cosa me quedaría sin seguidores, pero me molesta mucho, ¿no? Esto que estamos creando, esta falta de reflexión, que todo sea rápido en las parejas, en las relaciones personales, en la reflexión, me preocupa. Bueno, qué interesante, Manuel. Oye, veo el reloj y digo, el releche, se nos pasa, muchísimas gracias, Desiree, se nos pasa rapidísimo el tiempo. Para quien ha entrado ahora o nos vea luego, estamos con Manuel Hernández Pacheco presentando Las obsesiones y el trastorno obsesivo-compulsivo, una adicción al pensamiento. Estamos llegando a los 2 minutos finales de este café con autor, Manuel. ¿Ves como todo el líquido? Esto no puede ser. Totalmente. Ahora ya el tiempo, ¿ves? Ya Es estamos buena aquí. hora y en esa hora tengo que meterlo. ¿Dónde se ha quedado el quedarse una tarde entera hablando y decir, oye, al final tomas una copa, te quedas en casa? Es verdad, ¿dónde se han quedado esas tardes? Ya hay poquitas, ¿eh? Ya hay poquitas. Pues me gustaría que, bueno, pues hicieras una invitación de las bondades que pueden encontrar aquellos profesionales que les interese la temática, porque bien trabajan en ella o quieren No, profesionales adentrarse, y me gustaría o, también o- o que personas fuera interesadas. también para personas familiares o personas que tienen Eso. trastorno. Lo primero, disculparme porque no consigo hacer una obra maestra, porque creo que la obra maestra eran estas obras, ¿no? Donde se describía la personalidad de los personajes y tal, pero bueno, sigo en ello. Yo escribí este libro porque yo a los 40 años, cuando empecé a trabajar psicólogo, tuve una depresión y un trastorno obsesivo terrible. Y quise entender qué me había pasado, porque todavía no me reconozco en aquello que me había pasado. Y de hecho la dedicatoria del libro es a todas las partes de mi pasado que sufrieron para que yo no tenga que sufrir ahora, ¿no? Entonces quiero decir que ese libro, el que me hubiera gustado leer hace 17 años, es el libro creo que entonces me hubiera ayudado mucho y creo que es un libro que si alguien tiene un trastorno obsesivo o tiene un paciente con un trastorno obsesivo o tiene un familiar con trastorno obsesivo o compulsivo, creo que el libro le puede ayudar a entender mejor qué está detrás del trastorno, qué está detrás del síntoma. Pues ahí quedó. Me parece que sí, que está como todo el trabajo al que nos acostumbras y bueno, pues esa es tu responsabilidad. Nos acostumbras a un muy buen trabajo siempre. Bueno, Y gracias. Yo como tengo el síndrome del esperamos que el impostor, siguiente igualmente tenga nivel, Manuel. estoy con el síndrome del impostor, pero bueno, ahí estoy. Como yo digo, si soy un fraude, que lo decidan los demás, ¿no? Yo ya no Nada, voy. de eso nada. Mira, aquí nos dice, y esto es para ti, Carmen Peralta, gracias por tu Gracias. aporte. Manuel, nos comenta también Toñi Castañeda, vimos tan deprisa que no nos paramos a ver el paisaje de este bonito viaje que es la vida. Sí, tienes razón. Y Dora, que también nos ha acompañado hoy desde el principio de una manera muy activa, cosa que agradecemos. Pues muchas gracias por haberme contestado mis dudas, Gracias, por Dora. compartir su conocimiento. Espero comprar pronto el libro, espero encontrarlo en Amazon. Un abrazo a ambos. Y seguro donde lo vas a encontrar, Dora, es en la página web de Desclé de Brouwer. Y No también. solamente Lo que este, pasa es que sino... para las personas que vienen de fuera les es más difícil, porque claro, tienen que tener los portes internacionales. Entonces, bueno, como una de las cosas de la globalización es que llega a todos sitios, Dora seguramente será de México y Amazon ya llegó. Entonces, ¿sabes? Si son españoles, les es muy fácil comprarlo en la editorial. Si no, lo que pueden hacer o comprar la editorial o buscar en la editorial distribuidores locales en esos países. En esos países, En México, efectivamente, en que los tienen. Bolivia. Javier está ahora de viaje y él visita constantemente. Y entonces, encontrar esas librerías que tienen ese libro en esos países. Ahí pueden encontrar esos distribuidores internacionales si son de fuera. Pues muchísimas gracias, Manuel, a todos los que nos habéis acompañado hoy amablemente y además desde el interés de vuestras propuestas y a quien se una luego. Gracias por estar ahí. La semana que viene, un nuevo libro, un nuevo autor o autora de la mano de Editorial Desclé de Brouwer. Hoy nos despedimos de Manuel Hernández Pacheco, Las obsesiones y el trastorno obsesivo-compulsivo. Un libro muy interesante que nos va a ayudar a tener una visión amplia, profunda de esa compleja experiencia en el ser humano. Manuel, fortísimo abrazo, mejores deseos y espero verte pronto de nuevo por aquí o en otras circunstancias porque el siempre... libro está escrito, ahora que Desclé lo edite y lo publique. Si confían en mí, nos veremos. Amenazo con volver. y yo con invitarte a Café con Autor de nuevo. Estamos como el amante de Teruel, tonta ella, tonto él. Fortísimo abrazo, hasta pronto, Un abrazo, amigos, gracias. amigas, hasta la semana que viene. Gracias.